Y jamás pensé que yo iba a ser hotelera y restaurantera, no. Empezamos a pensar que teníamos que invertir de otra manera y conocimos los proyectos de energía solar. Yo juro que esa capa de ozono cada vez está peor, porque ya tú sientes los rayos solares de una manera, entonces uno no puede querer tal naturaleza y tener ahí una fábrica todo el tiempo produciendo humo. Bienvenidos al Elevador, un video podcast que cuenta las historias de empresarios apasionados que encarnan el espíritu emprendedor colombiano. Queremos reconstruir juntos el verdadero significado de crear y mantener un negocio. En cada episodio conoceremos los auténticos desafíos que enfrentan las empresas que se reinventan y aportan un valor significativo a sus comunidades y regiones. Además, comprobaremos cómo Colombia se construye una empresa a la base. Soy Sandra Cero, directora de Servicios No Financieros de Bancoldex, y hoy me emociona presentarles a una empresaria inspiradora, Liliana Colorado, quien nos visita desde Guamal Metro. Ella es la mente maestra detrás del Hotel El Sitio, un negocio que ha evolucionado desde la satisfacción de una necesidad de mercado para cumplir el sueño de convertirse en un faro de sostenibilidad en la región. ¿Cómo Sandra, un bien, gusto. gracias. Igualmente, bien, bendición de Dios. ¿Cómo gracias. te fue? Pues bien, listos? para madrugada y todo, pero bien. Pero estás lista. Sí, claro. Listo, pues. Yo quisiera preguntarte, o que mejor nos cuentes, ¿cómo es eso de que empezaste todo este proyecto cuando perdiste la voz? Eso es algo que no es tan fácil de entender, pero adelante. En el 2011 tuvimos que hacer como una serie de exposiciones y en algún momento que yo hice la intervención perdí totalmente la voz. Entonces ese año pues fue bastante complicado porque yo tenía varios trabajos. Yo trabajaba en 2 universidades, trabajaba con Ecopetrol como asesora en el área de redes y además era asesora de proyectos de tesis de grado. Pasaron los 6 meses y me pensionaron. Al recibir la pensión tuve que no renunciar a todos esos trabajos. Dejaste de trabajar. Entonces tú sabes que cuando uno tiene ingresos adicionales, pues uno hace inversiones. Entonces había un banco comercial donde yo manejaba mis recursos. Muy amiga del gerente y él me dijo, no, Liliana, tenemos que hacer algo, porque ya va a llegar un momento en que no vas a poder soportar y a nosotros no nos interesa que nos devuelvas tus inversiones. Uh-huh. Entonces me ayudaron porque ellos tenían los proyectos de emprendimiento. Hicieron una investigación y en esa época Guamal ya empezaban a descubrir pozos petroleros y pues vieron el déficit de hoteles y de restaurantes. Okay. Ellos nos prestaron todo el dinero para empezar el proyecto y la condición era que yo debía demostrarles que en el primer año era capaz de durar 5 años para pagar la deuda. Y por fortuna en esa época lo del petróleo fue muy bien y pues lo pude mostrar y por eso pude seguir con el proyecto, porque si no lo hubiese logrado no habría proyecto. En ese momento pero no entonces quiero entender 2 cosas. Tenías una situación y algo ocurrió para inspirarte, supongo que no solamente fue el tema de las inversiones, a decidir, tengo que hacer algo más. Y por el otro lado, viste una oportunidad de mercado derivada de un estudio y de una necesidad que había en el municipio frente al tema hotelero. Entonces, cuéntame un poco sobre esa necesidad de mercado, pero especialmente sobre lo que te inspiró a no quedarte... No, pues lo que me inspiró fueron las deudas. Bueno, vale, es válido. La verdad, sí. Esa es una, o sea, eso está bien. En mi vida jamás pensé que yo iba a ser hotelera y restaurantera, no, lejos. Nunca pensé lejos, porque con mi profesión yo vivía muy bien, okay. muy bien. En los pueblos uno vive muy bien con poco. Okay. Entonces, pero como ya tenía unas inversiones, entonces como mi casa era una casa grande, en los pueblos las casas son gigantes. Mi casa era casi media cuadra. Entonces dije, no, pues acá se puede. Y empezamos a adaptar la casa para ese proceso. Guamal está cerca de Villavicencio. Los temas de ecoturismo a 40, 45 minutos, tú me corregirás.
Y en general el Meta ha tenido una buena evolución en los últimos años frente a los temas de turismo, pero de un turismo más especializado, más ecoturismo. El Meta tiene unas buenas zonas para ir a visitar, la gente quiere ir a hacer turismo de naturaleza. ¿Cómo estás viendo tú esa oportunidad de mercado en este momento en el departamento? Porque hay hoteles que no tienen un enfoque de un turismo especializado y hay otros que sí lo tienen. En Guamal, ¿cómo funciona y tú qué estás viendo frente a los temas de ecoturismo en este momento? Nuestro proyecto inicialmente fue pensado en turistas, pero luego se generó la industria del petróleo y los petroleros son los que en este momento ocupan nuestro hotel. Pero pensando en el turismo, generamos crecer con economía, con energías limpias y hacerlo autosostenible. Hablemos sobre sostenibilidad, ya que entraste allí. ¿En qué están pensando? ¿Por qué crees que la sostenibilidad es importante? Porque en la economía que está basado ahorita el municipio es el petróleo. Y el petróleo es una economía del menos. El turismo es una economía del más. Entonces, ¿por qué tú encuentras 1000 barriles de petróleo, pero al otro día ya no hay 1000? Mientras que si tú eres turísticamente bueno, empezaste con 10 turistas, pero ya después vas a tener 100. Entonces, por eso siempre fuimos concebidos a nivel turismo. Y lo más costoso que tú pagas en servicios es la luz. Allá el agua es muy económica. Entonces, al notar que nuestro costo más alto era la luz, empezamos a estudiar procesos de cómo ahorrar esos procesos. Entonces empezamos ya a comprar aires acondicionados con sistemas de regulación de luz que se apagaban automáticamente, bueno, con todo ese proceso, pero aún seguíamos pagando luz costosa. Luego que pasó la pandemia, empezamos a pensar que teníamos que invertir de otra manera y conocimos los proyectos de energía solar, de energías limpias. Y dentro de esos proyectos conocimos una línea energética directamente de Bancoldex. Cuéntame, antes de entrar en la línea, Liliana, yo te escucho que tú hablas en plural. Entonces conocimos, nos indicaron. A mí me gustaría preguntarte, esa es una necesidad recurrente de los empresarios, y es, ¿quién los apoya? ¿Quién los ayuda? ¿Quiénes los orientan o no? ¿Cómo te has sentido tú ahí? ¿Quién te ha ayudado? ¿Y cómo llegaste a la línea del banco? Bueno, yo digo lo conocimos porque inicialmente empecé el proyecto sola, porque mis hijos estaban estudiando, pues mi hijo estaba apenas empezando la universidad, pero siempre con él he contado, siempre hemos hablado y siempre él es el apoyo. Okay. Entonces, y él también es de ahorro. La juventud ahora, bueno, que hay que cuidar el medio ambiente, mamá, que a futuro no vamos a tener. Entonces, él siempre ha pensado en eso. Okay. Y me decía, además, porque pues estuvo estudiando fuera y decía, mamá, mire que yo veo aquí que las cosas las manejan de esta manera, de la otra, porque no piensas, hagamos algo, mamá, analiza cómo podemos ir cada vez ahorrando y pues nos queda más plática, ¿no? Porque también le gusta hartico la plática. Entonces, eso no es un problema. Sí, no es bueno. Sí se usa bien. Es bueno que sí, le se usa bien. Entonces, con él siempre conversamos. Y yo soy muy estudiosa. Okay. En el ejercicio de el Instituto de Turismo nos ha apoyado mucho. Okay. Más como inicialmente a nosotros en la región, en la parte del restaurante, porque Guamal se constituyó como el municipio gastronómico del Meta. Entonces, en ese orden de ideas, conocimos unas personas del Instituto de Turismo que nos empezaron a orientar y ellos nos decían, no, acá podemos apoyar a estos empresarios. Pero tú sabes que para uno poder tener plata más barata, tienes que ser financieramente muy responsable. Y la mayoría no son financieramente responsables. Se dejan reportar por la deuda de un celular y nunca pagan el celular y siempre están reportados. Muchas cosas no son financieramente responsables. Nosotros aplicamos dentro del proceso financieramente responsable. Entonces el Instituto de Turismo empezó a invitarnos a capacitaciones. Y dentro de esas capacitaciones invitaron a Findeter,
a Bancoldex, a Finagro, porque somos más región. Allá desarrollo agricultura y además el departamento quería proyectarse turísticamente y necesitaba que empresarios responsables invirtieran, se convencieran que sí valía la pena. ¿Y fue en ese espacio donde conociste la línea de sostenibilidad delante del banco? No. Okay. Allá conocí Bancoldex. Ahí conociste a Bancoldex. Antes no habías escuchado nada de Bancoldex. Nada, nada. Pero... ¿Y qué pasó después? ¿Cómo llegaste a la línea? Resulta que hicieron, eso es que no me acuerdo, ¿se llama Hartree? No, tal vez no se llama así. Reúnen una cantidad de empresarios y los llevan a ciertas regiones, a conocer regiones. Entonces, en esa época nos llevaron a conocer algo que no se conocía por tema de público, que era el Cañón del Güejar. Entonces, para uno poder promocionar el Cañón del Güejar, había que conocerlo. Luego que ellos nos hicieron recorrer el Cañón del Güejar, nos reunieron y nos contaron qué pretendía el Meta para futuro con nosotros como empresarios. En ese momento yo no estaba por el hotel, estaba por el restaurante. Cuando fuimos a ese conversatorio, había un hotelero y la Cámara de Comercio habló que ellos iban a cambiar. Ellos estaban construyendo una sede nueva y toda su sede iba a ser movida por paneles solares. Y el empresario, mi hijo, también me está diciendo que invierta en paneles solares. Entonces, pero yo no me he atrevido. Y los de la Cámara de Comercio le dijeron, Bancoldex tiene una línea energética. Es específicamente para cambio transicional. Y ahí conocí de la línea. Conociste la línea. Ahí conocí. 2 preguntas para cerrar este tema de sostenibilidad. La primera es si debería uno desde Bancoldex, escuchándote, ¿qué más deberíamos hacer en temas de sostenibilidad? Estas son líneas que empiezan, terminan, deberíamos mantenerlas. Primera pregunta. Segunda pregunta, con toda esta experiencia que tú has tenido con otros empresarios y con varias instituciones que entiendo te han acompañado también en el proceso, ¿qué mensaje le darías a un emprendedor frente a los temas de sostenibilidad? ¿Por qué la sostenibilidad vale la pena? En tu caso, obviamente desde el punto de vista de la eficiencia energética, hiciste análisis, los costos te dieron, quieres seguir ahorrando plata. Hay otras alternativas de sostenibilidad. Muchos empresarios a veces dudan porque sienten que eso puede ser costoso, que puede ser demorado recuperar esa inversión. Entonces, 2 mensajes que quisieras darles a los emprendedores que hoy todavía están dudando si se van o no por las líneas de sostenibilidad. ¿Qué debe hacer Bancoldex? Sí, seguir apoyando las energías, sí. Este mundo no somos solos, está globalizado. Y allá en esa región, en serio, yo juro que esa capa de ozono cada vez está peor, cada vez es menos, porque ya tú sientes los rayos solares de una manera terrible, terrible. Entonces, sí deben apoyar esas transiciones energéticas porque los combustibles fósiles y todo nuestro mal procedimiento está dañando el planeta. Y a futuro no vamos a tener dónde vivir. Entonces, sí vale la pena. En respuesta a tu segunda pregunta con los emprendedores, yo les digo que sí, emprender no es fácil. Emprender al principio a uno le toca hacer de todero, de todero. Tú no sabes barrer y te tocó barrer, porque la economía no da para otra cosa. Pero si tú le pones fe, si insistes, persistes y no desistes, las cosas terminan bien. Y en la parte de transición energética, claro que vale la pena. Y vale la pena en que no nos despeguemos. Puede que yo esté lejos y sienta que soy independiente, pero es que estamos en un mundo global. Y si le estamos apostando al turismo, entonces el turismo, lo que tú dices, el turismo ya quiere más naturaleza y él ya no se presta para eso. Entonces uno no puede querer tal naturaleza y tener ahí una fábrica todo el tiempo produciendo humo. De acuerdo. ¿Sí? Yo quisiera, para ir cerrando, cuéntanos cómo fue esa decisión de derrumbar la infraestructura que tenías y construir un nuevo hotel. Y esto porque hay muchos emprendedores que seguramente están en esa situación de tomar una decisión muy radical
para apostarle a algo mejor en el futuro. Pero ahí hay riesgos, hay costos. ¿Cómo fue esa decisión desde ustedes? Como te comentaba, nosotros empezamos en la casa, nuestra casa. Pasó la pandemia y la pandemia para nosotros fue dura, fue muy difícil, porque ya no había turistas, no había petróleo, o sea, fue difícil, nos tuvimos que reinventar. ¿Qué sostuvo el hotel en esa época? El restaurante. El restaurante fue el que sostuvo nuestra empresa, porque también estuvimos a punto de cerrar. En todo ese orden de ideas, cuando tomamos la decisión con mi hijo de vamos a apostarle a energías limpias, hicimos un análisis en la casa y no valía la pena. No valía la pena. Teníamos el terreno donde funciona el restaurante y era una construcción viejita. Entonces, bueno, sopesemos. En el sector donde está el hotel, también el uso del suelo cambió. Entonces dijimos, si vamos a hacer el hotel y vamos a montar toda la parte de los paneles solares, no puede ser acá porque yo no voy a tomar mi casa. De pronto el restaurante sí, porque esa construcción es viejita, una construcción antigua, que la adaptamos. Entonces hicimos presupuesto, golpeamos en algunos bancos, miramos qué recursos teníamos ahorrados, hablé con mi hijo y pues mirando la economía de él, cómo estaba para poder invertir. Entonces dijimos, bueno, pues esto nos dio la mano para allá, pues que ahora él también devuelva la mano y no terminemos con el proyecto. Y ya montémoslo para que sea turístico. Que si ya llegan los petroleros a quedarse bien, pero apostémosle al turismo y apostémosle a que sea un edificio sostenible. Bueno, Liliana, y ahora ya para ir cerrando, invítanos a conocer tu proyecto, cuándo va a estar listo, por qué debemos ir a conocerlo. Bueno, aspiramos ya que en el primer semestre del año 2024 estemos funcionando. ¿Por qué es importante? Porque es bueno ir al Meta y sobre todo a Guamal. Guamal tiene 3 cosas que es único. Tiene el 66% del páramo de Sumapaz. Con Acacías Meta comparte el Parque Los Guayupes. Y en Guamal inicia el MEN, la Reserva de la Macarena. Guamal es un sitio céntrico donde tú puedes desplazarte para todas partes. Guamal tiene en la parte del páramo una vereda que se llama El Retiro, donde ya está certificado el avistamiento de aves. Y le estamos apostando en el Meta, que sepan que Guamal, por ejemplo, el hecho de que sea el 66% del páramo de Sumapaz, tiene un ambiente que hay que explorarlo, que no se conoce, que hay que visitarlo. Y allá hay mucha tranquilidad, allá hay seguridad. Entonces sí vale la pena. Bueno, pues allá creo que nos tendrás a todos y espero de verdad acompañarte a visibilizar mucho más a Guamal. Desde Bancoldex, gracias por acompañarnos y compartir esta historia e inspirar a los que nos escuchan para que con retos muy similares a los tuyos sigan adelante con sus empresas y sus Encantada de recibirte y a todos encantados. Gracias, nosotros tenemos redes sociales, el sitio es nuestro proyecto y a través de las redes sociales podrán Instagram, Facebook, ya está, con esos te seguimos. Mil gracias. Si quieren continuar descubriendo historias que nos inspiran, no se pierdan los demás capítulos del Elevador. Conéctense con Bancoldex siguiendo sus redes sociales.